nacimiento tiene un mayor significado para nosotros porque reconocemos que andábamos en tiniebla y esa luz que ha venido a resplandecer ha venido a iluminar nuestras propias vidas. Por eso, a medida que se acerca el nacimiento, trae un mayor grado de lucidez, de luz a nuestras propias vidas. Hoy vamos a ver este nacimiento a la luz de las profecías de Isaías, para darnos cuenta que el Señor Jesucristo cumple las profecías de Isaías. El libro de Isaías, gracias a su enorme extensión, representa la más alta cima artística y espiritual del canon bíblico. Enclavado en un momento crítico de la historia de Israel, Isaías proyecta sobre un horizonte oscuro que amenaza destrucción la luz brillante de un venidero Salvador, generando, mediante la palabra inspirada y en medio de su tiempo, la matriz histórica de la que emerge en toda su gloria humana y divina la persona del Mesías. Partiendo de una realidad sociopolítica determinada, la decadencia de Israel bajo el reinado de Acaz y de Ezequías, Isaías trata la enfermedad moral y espiritual de un pueblo que es, a su vez, un pueblo derrotado por los asirios y muy pronto serían deportados a Babilonia. Aquí entrelaza la historia del Mesías, el gran libertador. Nos habla de su nacimiento, nos habla de su vida, de su pasión, de su muerte. Nos habla de la resurrección y de la segunda venida. Isaías presenta desde el inicio el contexto histórico que sirve de trasfondo para su visión profética. Comienza el libro diciendo: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequiel, reyes de Judá. Oíd, cielo, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El problema que denuncia Isaías es un problema muy grave. ¿Cómo sanar a un pueblo que no quiere ser sanado? ¿Cómo hablar a un oído que no quiere escuchar? La solución no se encuentra ciertamente en el hombre. El enfermo no puede sanarse a sí mismo. Por eso Isaías anuncia un remedio asombroso, radical, jamás imaginado por el hombre. Dios mismo entrará en la escena, en el escenario de este mundo. Y aquí encontramos el mensaje de Isaías a Acaz. Como consecuencia del pecado del pueblo, Isaías da un mensaje claro y concreto. Lo leemos en Isaías capítulo 7. Dice el texto, lo encontraré, creí que lo tenía, pero no lo tengo. Isaías capítulo 7, versículo 10 dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres
sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El contexto del versículo en cuestión indica que la profecía fue dada durante el reinado del rey Acaz, cuando Jerusalén se hallaba bajo la presión de una confederación formada por Siria y el reino del norte, Israel. Para protegerse de todo ello, el rey Acaz se había aliado con los asirios y de ellos recibía la ayuda necesaria para lo que él creía poder defenderse. Naturalmente, Isaías se opone a este tipo de alianza porque ello era señal de que Acaz confiaba más en la alianza con los hombres que con el propio Dios. El profeta habló en nombre de Dios cuando dio instrucciones a Acaz en el sentido de que si el pueblo se volvía a Dios, él lo libraría de esa crisis. Hablándole a Acaz le dijo que pidiese una señal a Dios como garantía de que la ayuda de Dios le sería concedida inmediatamente. Le ofreció al rey una esfera casi ilimitada para su petición. Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Pide lo que quiera, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo, de arriba o de lo alto, versículo 11. Sin embargo, acá, simulando una reverencia que en realidad no sentía, se niega a demandar una señal. Es posible que pensara que con la alianza con los asirios era más que suficiente para salir de la situación. Isaías, que al principio se había dirigido a él diciéndole Jehová tu Dios, ahora empieza a decirle Jehová mi Dios. El propio profeta se da cuenta de la gran distancia de Acaz. ¿Os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Pero a pesar de todo, Isaías le dio una señal a Acaz. La señal fue que nacería un niño, milagrosamente concebido, y que se llamaría Emmanuel. Frente a la desobediencia de Acaz, la gracia de Dios se presenta al mundo, el nacimiento de un verdadero rey, heredero espiritual de la dinastía de David, fruto de la generosidad de nuestro Dios. Es en una de las versiones del Antiguo Testamento, se identifica con facilidad el hecho de que Isaías 7:14, cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Los relatos de los dos evangelistas, Mateo y Lucas, confirman la creencia de que esta profecía tuvo su cumplimiento específico en el nacimiento del Señor Jesucristo. La señal dada a Acaz se puede interpretar de varias maneras. Para los evangelistas Mateo y Lucas fue una predicción del nacimiento del Señor Jesucristo. Si contemplamos esta profecía a la luz del Nuevo Testamento, debemos interpretarla en el sentido de que alcanzó su más pleno cumplimiento no en acontecimientos en los días del rey Acaz, sino en la venida de aquel que es el Verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, como afirma el Nuevo Testamento. Cristo es verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros. La obra del Mesías que vertebra el libro de Isaías resolverá definitivamente el problema moral del hombre. Por eso nos habla en el capítulo 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová,
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Otra declaración familiar para los que estamos acostumbrados a leer en el Nuevo Testamento. El lenguaje es casi idéntico en realidad con el que aparece en los 4 evangelios. El pasaje está relacionado con el gran consuelo a Israel, dándole la seguridad de que su aflicción en la cautividad de Babilonia ya tocaba su fin. La aflicción del pecado, la oscuridad en la mente, en los corazones de los hombres, tenía una perspectiva de esperanza, había una seguridad de que alumbraría sobre esa oscuridad. Bajo el reinado de Ciro, la esclavitud de Israel iba a ser rota y el pueblo sería puesto en libertad. Pero una vez más, el pasaje tiene una aplicación posterior, ya que indicaba el advenimiento, el adviento de nuestro Señor Jesucristo. Su cumplimiento final, espiritual y supremo sucedió cuando Juan el Bautista preparó el camino para Jesús como libertador de la humanidad, redimiéndole de la cautividad del pecado. La introducción de Juan el Bautista no fue un anuncio, fue un llamamiento a los hombres para que preparasen el camino de aquel que había de venir por medio de un genuino arrepentimiento para esa venida del Señor Jesucristo. El mayor significado de las palabras de Juan es el hecho de que sus palabras señalaban al que todavía más poderoso que él, aquel a quien Juan estaba proclamando. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Además, los títulos que Isaías está de alguna manera indicando acerca de ese que ha de venir. Podemos observar, independientemente de una aplicación más inmediata, como los evangelios de Mateo y aparentemente Lucas, hace mención a esta profecía y la aplican a la venida de Jesús. Mateo 4, dice el 16, el pueblo, asentado en tiniebla, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y dice Lucas 2, cuando Jesús fue presentado en el templo, y dice aquel profeta, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que ante la oscuridad del mundo, ante la tiniebla, ante el pecado, ante la negrura, ante la incertidumbre, ante la inseguridad, ante la muerte, lo que significaba no tener a Cristo, estar envuelto en la suciedad de esta vida, viene la luz del mundo que liberaría, que levantaría, que alumbraría, que transformaría las vidas. Habría luz y habría una total esperanza, y todo para la gloria de su pueblo. Por medio de la venida de aquel de quien habla el profeta, vendría a manifestarse el amanecer de un glorioso día. Aunque la oscuridad y la angustia hacía tiempo que había caído sobre Judá como una noche sin fin, como dice Isaías, y mirarán a la tierra. Y en la tierra hay tribulación, hay tinieblas, oscuridad y angustia. Serán sumidos cada día más en las tinieblas, capítulo 8, versículo 22. Con el tiempo, una gran luz había de romper esas tinieblas. Esa luz, la que entró en el mundo cuando Cristo nació. Esta profecía salva el espacio a través de los siglos, habiendo sido dirigida a corazones abrumados de un puñado de judíos hace más de 2500 años.
expresa la acción de gracia de todos los hijos de los hombres por la gran liberación y por un divino Salvador. En este Redentor, el profeta vio la destrucción de la esclavitud que había caído sobre el pueblo y el traslado de su yugo. El gobierno iba a estar sobre los hombros de este nuevo gobernante. Y dice que su nombre sería llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los nombres que se le dan al gobernante esperado es admirable porque es un poder sobrenatural. Es consejero por su inteligencia y por su sabiduría. Es Dios fuerte por su carácter y por su poder. Es Padre eterno por su origen divino y es un príncipe de paz por el propósito de su misión. En contraste con la ya dilapidada casa de Acaz y el reino de Herodes, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Jesucristo es el único a quien todos estos títulos se le puede aplicar con plenitud. La palabra que se usa para paz se refiere a algo más que al final de una guerra. Sugiere una condición de bienestar social, armonioso y positivo. Así empezábamos la primera vela de Adviento, precisamente procurando establecer la paz en las familias, la armonía, el entendimiento, procurando disolver cualquier conflicto, cualquier enemistad, cualquier guerra entre los nuestros más cercanos, intentando mitigar la suciedad que pudiera haber a nuestro alrededor o de alguna manera limpiarla completamente, porque así es como empieza esa paz a la que el Señor Jesucristo nos está llamando. Cuando Cristo se fue, dice: mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es esa paz que se inicia cuando la luz del Evangelio entra a formar parte de tu propia vida, cuando la luz del Evangelio disuelve las tinieblas de tu vida, disuelve los conflictos de tu vida, las enemistades, las angustias, los problemas, esa paz que transforma y da vida a un corazón muerto, un corazón oscuro. La idea está en consonancia con la presentación del Nuevo Testamento en cuanto a la obra del Señor Jesucristo en el corazón del ser humano y las relaciones entre los hombres. Cuando Jesús se convierte en el Señor y Salvador de una persona, esta clase de paz no llega a ser algo propio del individuo, sino es el ideal que persiste, que sobrepasa, que sobresale, que inunda, que alumbra a todos sus semejantes. Es una paz que transmite, es una armonía que de alguna manera invita a los demás, que hace sentir a los demás la necesidad de poder disfrutar de esa paz y de ese gozo. ¿Cuál es la misión del Cristo Redentor? Dice Isaías en el capítulo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Me ha enviado a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza,
ósea de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Cristo es el mejor intérprete de este pasaje. Cuando se le invitó a leer en la sinagoga de Nazaret, él abrió la escritura precisamente en este pasaje de Isaías. Dice que habiéndolo leído, declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque efectivamente Cristo vino, mis hermanos, mis amigos, vino a vendar a los quebrantados, vino a predicar buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad, a ordenar a los afligidos. Cristo viene a establecer el orden, el equilibrio, la armonía, la belleza, el colorido. Cristo viene a restablecer todo aquello que se había derrumbado a consecuencia de la enemistad que el hombre había establecido entre él y Dios. Cristo viene a restaurar a la sociedad. Cristo viene a establecer el orden debido para que pueda haber la armonía adecuada en el propio ser humano, en la familia a la que pertenece y en la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que significa la venida del Hijo de Dios, a restaurar, a limar, a establecer un orden que hace falta en la sociedad en la que vivimos. Hoy, lamentablemente, estamos viendo en la televisión como las mayores barbaridades que existen. Están estableciéndolo como un orden, como algo que la ley acepta, como que puede verse como bien del todo, como que se puede regular que una criatura con 14 años vaya a cambiarse de sexo. Las barbaridades que estamos viendo como consecuencia del pecado. Y lo más triste es que no quieren ver, que no quieren oír, que no quieren saber de la palabra de Dios. Y Jesucristo viene a entrar en el corazón del hombre, a restituir, a restablecer el orden que se ha perdido en la sociedad. Por eso, con la llegada de Cristo, todas estas cosas en el propio ser humano, en la sociedad, han de ser restauradas. De esta manera, Jesús es nuestra autoridad para llegar a la conclusión de que el pasaje se refiere a la propia misión del Señor Jesucristo sobre la tierra. El que habla en este pasaje no está identificado, pero se entiende que se trata del siervo sufriente que se menciona en otra parte de la profecía. Pablo nos recuerda que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de todos sus privilegios y de su propia dignidad que le era propia, que era suya. Se despojó y dice que tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, nacido de mujer. El Señor Jesucristo se despojó de todo para poder servir a la humanidad. En esta profecía captamos una primera impresión del Dios humillado, precisamente humillándose en Cristo para enfrentarse con las necesidades humanas. En el primer versículo nos encontramos que me ha enviado a predicar buenas nuevas. La palabra anunciadora de buenas nuevas se encuentra también en Isaías capítulo 40. La palabra que anunciamos, buenas nuevas, el evangelio que es buenas nuevas para la humanidad. El significado primario de la palabra es hacer suave, brillante, de una manera alegrar. Mientras que el pecado entristece,
Mientras que el pecado enturbia, ennegrece, el Señor viene a suavizar, a dar brillantez a nuestra vida, a dar alegría en nuestra vida, porque precisamente es el corazón, cuando está inundado del Señor, es un corazón que inunda satisfacción, alegría y seguridad. La siguiente parte de la misión es vendar a los quebrantados. Aquí una vez más podemos recordar el dicho del Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos precisamente recibirán consolación. Esto es lo que Cristo viene a hacer en nuestras propias vidas. Nunca hubo otra persona que aliviara las penas de los demás o que tan compasivamente removiera aquello que destroza el corazón humano más que el Señor Jesús. Y dice que ha venido a publicar libertad a los cautivos. Nosotros vemos en esta proclamación la liberación más profunda propuesta en la enseñanza de Jesús. Sí, si permaneciereis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente libres. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice que ha venido a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Está aquí, en contraste con el día de la venganza, que ya el pueblo estaba experimentando e iba a seguir experimentando, igual que muchos de nosotros antes de que Cristo formara parte de nuestra vida. No eras ni siquiera vida, éramos seres caminantes pero muertos, porque no había la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Significa muy seguramente que la misericordia de Dios sería derramada sobre aquellos que permanecieren fieles a su palabra. En un sentido simbólico, el gran año de la buena voluntad del Señor empieza con el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahí empieza. Nuestra vida empieza cuando Cristo forma parte de nuestra vida. La cita que Jesús hace de este pasaje cuando lee en la sinagoga termina con la primera parte del versículo 2 de Isaías. El profeta seguía anunciando a Sión que la seguridad y el consuelo que Dios habría de conceder a su pueblo sería para siempre, y que su favor no tendría fin. El cumplimiento de esta profecía llegó a su punto culminante en la gloria que descendió del cielo sobre Sión con el don maravilloso del Mesías. El Mesías que lamentablemente, como en muchas ocasiones hoy en día, fue rechazado por su pueblo. Últimamente estamos viviendo bendiciones muy extraordinarias en nuestra iglesia. Ayer en esa plaza del ayuntamiento, con un coro formado por 60 voces, yo decía, Señor, si esto debe ser la antesala del cielo ya. La plaza estaba llena. La plaza estaba llena. Los niños cantaban acerca del advenimiento. El grupo de mayores cantaba clarísimamente acerca de los efectos de Cristo en la vida de la persona. Y yo pensaba, Dios mío, tendría que haber docenas de criaturas levantándose aquí para decir, yo quiero eso, yo quiero eso.
El otro día que celebramos una fiesta familiar de uno de los nietos de uno de mis nietos cumplía años, había parte cristiana y parte que no cristiana. Fue un testimonio precioso. Lo que se le leía a mi nieto, Mateo, 18 años, lo que le decía su madre, lo que le decía el pastor, el ambiente que se respiraba. Y yo decía, Señor, los que no son cristianos deberían salir corriendo. Después de ver lo que se está viendo, deberían salir corriendo diciendo, yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mi familia. Pero es una prueba de que los corazones están endurecidos, de que los oídos no oyen lo que ven y lo que se les dice. Pero la realidad es que el mensaje es claro, nítido. Es un mensaje para tu vida y es un mensaje para mi vida. Es un mensaje que tenemos que abrazar, porque nuestra vida no tendrá nada que ver con la vida que teníamos antes de tener al Señor Jesucristo. Y lamentablemente muchos de los que vieron a Jesús, muchos de los que entendían la profecía, muchos de los que sabían del Mesías, dice que no le recibieron, no lo aceptaron. Por eso, ¿cuál sería el resultado de esta predicación de Isaías? En el caso de Isaías, el resultado de su favor fue claramente que el pueblo se volvería sordo. Israel se había identificado de tal manera con sus pecados que Isaías tuvo que decirle, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Jesús indicó que la profecía de Isaías incluía también una predicción de cómo los hombres habían de responder a su propio mensaje. Por eso dice el Señor que les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, según leemos en Mateo, en Hechos, en Corintios. Es interesante notar que en el idioma original significa sus ojos, sus oídos y su corazón han sido cerrados precisamente por el amor a lo material, por el amor al mundo, porque no quieren deshacerse de eso que les tiene prisionero. Dios no fue el que cerró los ojos, ni tapó los oídos. Ellos fueron los que acarrearon estas cosas sobre sí mismos por su desobediencia a la ley de Dios y la norma de vida que Él les había dado. Le había revelado a Isaías que a pesar de la dureza de corazón del pueblo, al cual tenía la misión de predicar, por lo menos, quedaría un remanente fiel. He aquí, mis hermanos, parte de ese remanente que ha venido a través de los tiempos hasta nuestros días. Aquí hay personas que no cerraron sus oídos y escucharon la voz de Dios. Y si acaso hubiera alguno que no lo haya hecho, está en su oportunidad de hacerlo, en la seguridad que empezará a disfrutar ya de una eternidad de la presencia de nuestro Dios. A modo de conclusión, después de este repaso, este breve repaso a las profecías de Isaías y recordar las relaciones de su cumplimiento en el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer el incomparable plan de Dios para la salvación del hombre. Y todo ello porque Dios nos amaba. El otro día estuve en el médico y me hizo unas pruebas. ¿Sabe? Ponga usted aquí una frase. Puse un papel. Es cosa de viejo, vamos, que ya no hice la prueba. Ponga usted aquí una frase y le pongo, Dios me ama
Y se queda mirando y dice, pero qué frase tan bonita. Pero tú sabes la trascendencia de que tú puedas decirle a alguien que Dios te ama, la seguridad de que Dios te ama, la confirmación de que Dios te ama. Me faltó decirle, y a usted también le ama. Pero algún día se lo diré. Es el nombre, Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Su llegada, voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Arrepentíos y confesad vuestros pecados. Sus títulos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su misión, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Fue rechazado, como lamentablemente sigue siendo rechazado. Pero Dios sigue dispuesto a entrar en tu vida, a tocar tu vida. Qué bonito cuando el Señor humildemente, me imagino, ¿verdad? Podemos imaginarnos un Señor glorioso, poderoso, sublime, majestuoso, a la puerta de tu corazón llamando, porque quiere entrar en tu vida. Dice que Él está llamando. Y si tú quieres abrir, Él va a entrar. Por eso no desaproveches la oportunidad, mi amigo o mi hermano, si todavía hay algún sector de tu vida que no está completamente inundado de la gracia de Dios. Abre tu corazón y Dios te inundará. Y podemos terminar este reducido análisis del libro y su revelación con unas palabras que encontramos también en Isaías capítulo 45. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, que nos acerca a la realidad de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, a nuestras vidas. Muchas gracias por estas fechas que recordamos, el feliz acontecimiento en cumplimiento de las profecías de que vendría el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos dar evidencia de la realidad de un Cristo en nuestro ser, desde ahora y para siempre. Amén, Señor, amén.